Imagina un lugar donde puedas estar en una isla, dentro de un lago, en una isla, en un lago. Extraño. Eso es solo el principio. Desde la playa de agua dulce más larga del mundo hasta un cráter tallado por un meteorito colosal, la geografía de Ontario está llena de sorpresas que ni siquiera los lugareños conocen. En este vídeo de Canadá Atlas, descubrimos 35 datos que cambiarán tu visión de Ontario para siempre. ¿Listos? Comencemos. Parte 1. El agua escribe el sur, 1 a 9. 1. Hay 4 grandes lagos que bordean Ontario. Puedes dibujar Ontario siguiendo el agua, ya que Superior, Huron, Erie y Ontario sostienen sus bordes, una cadena de mares interiores que juntos protegen la mayor parte del agua dulce superficial de la Tierra. Sin embargo, ese don gobierna el clima, convirtiendo el aire frío en nieve con efecto lago y el calor del verano en tormentas que se extienden por vastas aguas con una energía del tamaño de un océano. El mar vive dentro de los lagos. Mientras tanto, las comunidades miden las estaciones según la capa de hielo y la dirección del viento, mientras los marineros recorren los estrechos que conectan los muelles con los mercados distantes a través de la vía marítima del San Lorenzo y sus esclusas y canales. Como consecuencia, la economía sube y baja con los niveles de agua, las tablas de seguros y las ventanas de envío que se mueven como mareas sin sal. El lago escribe el calendario. Sin embargo, una regla definitiva ancla el sur porque aquí el transporte de mercancías todavía se comporta como una corriente, carga a granel deslizándose desde minas y molinos hasta elevadores y muelles a través de un sistema que se siente natural porque lo es. Lo que muchos no vieron venir es cómo el agua dulce mueve el dinero como si fuera grano. La economía fluye como un río. 2. La isla Manitoulin es la isla de agua dulce más grande de la Tierra. La escala se refleja en Manitoulin porque esta isla es la isla de agua dulce más grande del mundo, una masa de tierra lo suficientemente grande como para albergar granjas, bosques, reservas y pueblos como si fuera un pedazo de tierra firme a la deriva. Sin embargo, la escala por sí sola no explica su gravedad, ya que la isla lleva nombres, historias y derechos Anishinaabe que anteceden a las carreteras y redefinen el mapa como memoria. Una isla puede albergar una nación. Mientras tanto, la isla contiene numerosos lagos interiores, un mapa dentro de otro mapa donde el viento, la costa y la profundidad cambian de cala en cala y donde la vida cotidiana se adapta al agua. En consecuencia, los ritmos aquí siguen los transbordadores que conectan con la península de Bruce en temporada alta y las carreteras que parecen bordadas sobre piedra cuando el invierno se impone. El movimiento depende primero del agua. Sin embargo, la comparación que importa no es una competencia con otras islas, sino un cambio de percepción, porque vivir en Manitoulin significa tratar a los lagos como vecinos y al clima como un consejo que vota a diario. Lo que muchos no previeron es cómo la escala convierte el aislamiento en orden. La distancia se convierte en diseño. 3. El lago Mindemoya contiene una isla dentro de una isla dentro de un lago. El enigma se profundiza en el lago Mindemoya, donde la isla del tesoro se encuentra dentro de un lago que se encuentra en Manitoulin, que a su vez se encuentra en el lago Huron. Un conjunto de orillas entrelazadas que parece un truco hasta que lo trazas con tus propios pasos. Sin embargo, esto no es casualidad, ya que el hielo anterior talló cuencas a diferentes alturas y dejó escalones donde el agua de deshielo y las olas podían clasificar la arena y la arcilla en cuencos dentro de cuencos. Los glaciares dibujaron el plano. Mientras tanto, las familias superponían sus cabañas e historias en ese diagrama, pescando en el anillo interior al amanecer y observando las crestas blancas perseguir el horizonte exterior por la tarde, aprendiendo que una dirección puede pertenecer a 3 mundos a la vez. En consecuencia, el lugar enseña a los asentamientos a respetar los contornos, la profundidad y el viento como los verdaderos límites. La geografía establece las reglas. 4. La bahía georgiana alberga el archipiélago de agua dulce más grande. El mapa se fractura en un laberinto en la bahía georgiana, donde 30.000 islas de granito rosa y pino blanco transforman el agua en pasillos y callejones sin salida que parecen interminables desde la cabina de un kayak. Sin embargo, la belleza exige disciplina, ya que navegar aquí implica usar la brújula, leer la línea de costa y tener paciencia con los bancos de arena que aparecen cuando el viento arrastra el agua de un arrecife. La serenidad se combina con el riesgo. Mientras tanto, el valor ecológico es inmenso. Los líquenes tiñen la piedra, las garzas y los charranes reclaman cornisas y el agua cristalina revela desniveles como cristal tallado, mientras que las cabañas y los campamentos intentan existir con una huella suave. En consecuencia, los canales también funcionan como aulas donde los remeros aprenden cómo funciona una biosfera cuando las personas aceptan que son huéspedes. Las islas enseñan moderación. 5. Wasaga Beach es la playa de agua dulce más larga. Al sur de las islas, una franja costera domina la zona, y Wasaga se extiende kilómetros y kilómetros, proclamando ser la playa de agua dulce más larga del mundo.
Una costa que demuestra que las costas interiores pueden imitar a los océanos sin el sabor de la sal. Sin embargo, las corrientes litorales arrastran granos por el borde, mientras que las tormentas cortan y reconstruyen las dunas, por lo que el mapa se redibuja con cada estación y cada vendaval. La playa está en constante movimiento. Mientras tanto, el turismo llega a rachas, una oleada estival que pone a prueba a socorristas y pequeños comercios, un retiro invernal que revela el esqueleto de los paseos marítimos y las vallas que mantienen la hierba de las dunas en su lugar para el siguiente ciclo. Como consecuencia, la política local se convierte en ciencia costera, con discusiones sobre el acceso y la protección que se repiten como olas mientras la arena decide que se queda. La gestión sigue a la arena. Sin embargo, el problema más profundo es la resistencia, porque una playa popular solo sobrevive cuando puede adentrarse en el interior, y cada obstáculo a esa migración es una promesa que luego se romperá bajo la tormenta. Lo que muchos no previeron es que salvar una costa a menudo significa dejarla ir. Supervivencia significa movimiento. 6. Midley Island sitúa parte de Ontario al sur de Chicago. La brújula cambia en Midley Island, donde Canadá se sitúa ligeramente al sur de Chicago y bastante al sur de Detroit, una curva inesperada que desafía las ideas fáciles sobre el norte y el sur de este continente. Sin embargo, la lógica es simple. Las penínsulas toman prestado el clima del agua y lo devuelven con niebla, escarcha y una cosecha que se desarrolla según un reloj puesto en hora por los lagos. La latitud miente, el agua dice la verdad. Mientras tanto, ese clima prestado afecta a más que las uvas, ya que las mariposas monarca y los pájaros cantores migratorios se amontonan en estas calas y puntas, utilizando las líneas de árboles como refugio antes de lanzarse a aguas abiertas en pulsos que convierten la mañana en un dosel móvil. Como consecuencia, la gente programa su propio viaje a transbordadores y calzadas, mientras que el cielo mantiene un horario aparte sobre ellos. La migración es un segundo calendario. Sin embargo, el símbolo es más importante, ya que una isla canadiense situada al sur de una ciudad estadounidense nos recuerda que las fronteras son acuerdos, mientras que la geografía es una fuerza que transforma esos acuerdos en formas que no anticipamos. Un mapa puede ser un enigma. 7. Ontario tiene mareas oceánicas mensurables en las bahías de Hudson y James. Muy al norte, la costa sube y baja cada día porque las bahías de Hudson y James empujan las mareas hacia marismas y desembocaduras de ríos que pertenecen a Ontario, un ritmo marino dentro de una provincia conocida por sus lagos. Sin embargo, la razón llega hasta el Ártico, ya que el hielo marino, las trayectorias de las tormentas y las corrientes frías presionan esta costa y se alejan, inhalando y exhalando con la lógica constante de la luna. El norte se mueve como el mar. Mientras tanto, las comunidades planifican según la marea tanto como el reloj, cazando y viajando cuando las planicies están expuestas, esperando cuando los canales se inundan, marrones y lisos, leyendo el viento a contracorriente para decidir si un día es el adecuado. En consecuencia, cualquier imagen simple de Ontario como un corredor sureño de carreteras falla porque la costa lejana obedece a un metrónomo diferente. El tiempo tiene dos manecillas aquí. Sin embargo, esa dualidad explica la persistencia, porque la gente se queda cuando puede predecir el ritmo y se va cuando los costos superan el calendario, una elección que convierte la cultura en un libro de contabilidad escrito en el agua. Las decisiones siguen la marea. 8. El Parque Provincial del Oso Polar no tiene acceso por carretera. Más allá de la última grava comienza un parque al que solo se puede acceder por aire o por río. El Parque Provincial del Oso Polar, una pequeña isla en la naturaleza donde el propio Muskeg hace cumplir las reglas con más rigor que cualquier puerta. Sin embargo, el Muskeg no es lodo. Es una esponja flotante de turba y agua que absorbe peso y cambia tras cada deshielo, convirtiendo planes fijos en estimaciones móviles. El terreno se niega a la certeza. Mientras tanto, los límites de conservación son estrictos porque cada huella perdura, y porque este es territorio de osos polares, donde los cazadores blancos del litoral se extienden a lo largo de la costa y tierra adentro, a través de bancos de juncos, en una patrulla más antigua que las líneas de reconocimiento. En consecuencia, la distancia se convierte en un filtro que solo deja pasar a quienes respetan la contingencia, el clima y el derecho de la tierra a decir no. La lejanía protege lo que las leyes no pueden. Sin embargo, el equilibrio es claro, ya que dicha protección mantiene la economía débil mientras que el lugar se mantiene intacto, un equilibrio que pone a prueba cualquier argumento sobre el crecimiento al final del camino. La protección tiene un precio. 9. La cuenca de Sudbury es una antigua estructura de impacto con riqueza metálica. La mayor sorpresa se encuentra tierra adentro, donde Sudbury ocupa la curva de una colosal cuenca de impacto, una cicatriz de tiempos remotos que convirtió la piedra en mineral y el mineral en nóminas, demostrando que una ciudad puede crecer dentro de una herida.
Sin embargo, la evidencia reside en las rocas en forma de conos astillados y láminas fundidas que los geólogos interpretan como escrituras sagradas, líneas que revelan cómo el calor concentró el níquel y otros metales en cuerpos explotables. El espacio escribió un libro de contabilidad en piedra. Mientras tanto, los mineros tradujeron esa geología en pozos, turnos y fundiciones, mientras que los legisladores y los sindicatos la tradujeron en salarios, regalías y riesgos que definen el significado del trabajo en el norte y la duración de un solo evento. En consecuencia, la economía de Sudbury es un fósil viviente de energía, un recordatorio de que la prosperidad puede comenzar con una colisión y madurar hasta convertirse en una cultura. El fuego se convirtió en empleo. Parte 2, Piedra y escarpes, 10 a 17. 10. El escarpe del Niágara cruza Ontario y forma una biosfera declarada por la UNESCO. La piedra se alza como una regla que se niega a ser ignorada, ya que el escarpe del Niágara se arquea desde el río Niágara, a través de Hamilton y ascendiendo por la península de Bruce, antes de desaparecer en la bahía georgiana, una cuesta única que organiza pueblos, carreteras y agua. Sin embargo, sus acantilados y la roca de cobertura canalizan cientos de cascadas donde los arroyos se encuentran con escalones de dolomía y caen en calas azules y fértiles bancos. El agua sigue la pared. Mientras tanto, la UNESCO reconoció este corredor viviente como región de la biosfera, no solo por su belleza, sino por cómo granjas, bosques y viñedos comparten la misma columna de piedra con helechos raros y taludes bordeados de cedros. En consecuencia, el escarpe no es paisaje, sino estructura, convirtiendo la geología en zonificación y la zonificación en medios de vida que dependen de la estabilidad de la roca. La piedra establece las condiciones. Sin embargo, los viñedos que se aferran a sus laderas revelan claramente el ángulo económico, ya que el aire cálido se acumula bajo la cresta, mientras que los suelos delgados drenan rápidamente sobre la dolomía, lo que brinda a los agricultores una estrecha pero valiosa ventaja. La agricultura se desarrolla en las cornisas. 11. En el siglo XIX, una obstrucción de hielo detuvo las cataratas del Niágara. El muro demuestra su poder de forma más dramática donde se encuentra con el río Niágara. Sin embargo, la mayor cascada de la escarpa se quedó en silencio cuando una enorme obstrucción de hielo obstruyó la garganta río arriba en el siglo XIX y la catarata se secó. Sin embargo, la gente caminaba asombrada por el lecho expuesto del río, interpretando baches y surcos como si el suelo de un museo se hubiera descubierto de la noche a la mañana. El trueno se convirtió en silencio. Mientras tanto, el evento se convirtió en una lección pública de hidrología porque reveló la estructura subyacente del espectáculo, un recordatorio de que incluso los caudales colosales dependen de los cuellos de botella río arriba y de la mecánica estacional. Los sistemas tienen eslabones débiles. Como consecuencia, todo debate moderno sobre el riesgo y la desviación debe aceptar que las cataratas no son un mito, sino una máquina que puede detenerse por fuerzas tanto naturales como artificiales. Incluso los gigantes pueden detenerse. 12. El Parque Nacional Marino Fathom Five preserva naufragios en aguas cristalinas. Bajo los acantilados del norte de la escarpa, un archivo diferente aguarda en Fathom Five, donde el agua fría y cristalina mantiene intactos los naufragios de madera en un parque marino nacional que es a la vez cementerio y aula. Sin embargo, la visibilidad aquí puede resultar surrealista. Baupreses y costillas flotan en una luz verde, mientras que las algas tiñen el hierro como terciopelo y las cadenas de las anclas se sumergen en brazas de azul. La memoria yace bajo el agua. Mientras tanto, las normas mantienen la honestidad de este museo, ya que los buzos siguen un código estricto, los amarres protegen la frágil madera y los barcos con fondo de cristal permiten a las familias presenciar la historia sin tocarla, convirtiendo el patrimonio en un ritual compartido. Las normas protegen el pasado. Como consecuencia, el turismo se encuentra con la administración en un equilibrio inusual, y la economía en torno a Tobermory aprende a contar los días de visita como los capitanes contaban antiguamente los barriles y los pies de calado. El patrimonio rinde dividendos cuidadosos. 13. La vía fluvial Trent Severn une el lago Ontario con el lago Huron. En el momento en que la piedra retrocede, la ingeniería avanza, y la vía fluvial Trent Severn une lagos y ríos en un hilo navegable desde la bahía de Quinte hasta la bahía georgiana, una respuesta moderna a los antiguos porteos. Sin embargo, su momento más audaz es la esclusa hidráulica de Peterborough, una catedral de acero que eleva los barcos decenas de pies al equilibrar las bandejas de agua con agua. Los elevadores transportan barcos. Mientras tanto, las economías rurales de las casas rurales se mueven a lo largo de esta cadena, los puertos deportivos suministran combustible y reparaciones, mientras que los pueblos programan festivales para bloquear el tráfico y los pescadores buscan carreras estacionales a través de canales que antaño arrastraban canoas por los rápidos. El agua impulsa el comercio.
Como consecuencia, la ruta convierte la geografía en coreografía, demostrando que una provincia de piedra dura y suelos poco profundos aún puede transportar mercancías y personas con elegancia cuando el diseño respeta la textura del terreno. El diseño refleja el terreno. 14. Ontario usa dos usos horarios. Los relojes se dividen donde los mapas se extienden, y Ontario opera discretamente en dos usos horarios. La mayor parte de la provincia usa la hora del este, pero algunas zonas del noroeste observan la hora central, que se retrasa una hora. Sin embargo, esto es más que una simple trivialidad, ya que los horarios de trenes, vuelos y transmisiones deben atender a pueblos que se despiertan y cenan en horarios escalonados. El tiempo divide a los vecinos. Mientras tanto, las familias que viven a lo largo de la frontera aprenden a traducir constantemente, llegando temprano a las citas médicas en una comunidad y tarde al hockey en otra, porque el sol y la muñeca no están de acuerdo por ley. La vida cotidiana necesita conversiones. Como consecuencia, el ritmo social y comercial de la provincia se convierte en una larga trenza en lugar de un solo hilo, un recordatorio de que la distancia puede moldear incluso el tiempo en formas regionales. El reloj sigue la geografía. 15. El escudo canadiense subyace a la mayor parte de Ontario. Bajo relojes y canales se encuentra el hecho más antiguo, el escudo canadiense, una plataforma de granito y gneiss antiguos, raspada por el hielo y sembrada con decenas de miles de lagos, ciénagas y píceas negras. Sin embargo, esta belleza rocosa impone límites estrictos, ya que los suelos delgados y la topografía accidentada dificultan la agricultura a gran escala en vastas áreas al norte de las antiguas playas. La piedra resiste los arados. Mientras tanto, el asentamiento sigue las grietas donde los valles fluviales, los eskers y las arcillas de las tierras bajas permiten el arraigo de carreteras, ferrocarriles y pueblos, mientras que enormes franjas permanecen como un mosaico de musgo y roca donde el viento escribe la única política. Las carreteras persiguen las fracturas. Como consecuencia, la economía se divide entre corredores de facilidad y mesetas de esfuerzo, y la historia de quién se queda y quién se va es a menudo la historia de donde el escudo dice sí. La roca firme decide los resultados. 16. La cresta ispatina es el punto natural más alto de Ontario. La escala se ve diferente en el escudo, por lo que la cresta ispatina, el punto natural más alto de la provincia, con aproximadamente 693 metros, se esconde en un bosque boreal en lugar de coronar un horizonte escarpado. Sin embargo, alcanzarla suele implicar remar en lagos, cargar canoas sobre presas de castores y recorrer antiguos senderos de torres de vigilancia contra incendios, una cumbre que se mide en esfuerzo, no en espectáculo. La altura exige paciencia. Mientras tanto, la vista en la cima no son picos, sino alfombras verdes y cuentas azules, un catálogo de ciénagas y crestas que revela cómo la distancia domina cada decisión en este interior. Los horizontes reemplazan a las agujas. En consecuencia, la cresta se convierte en un símbolo de cómo Ontario mide el estatus, no por la altitud, sino por la resistencia, una lección que explica por qué los costos de infraestructuras son altos y por qué la logística escribe en el norte. La resistencia supera a la altura. 17. El Parque Provincial Sandbanks contiene grandes dunas de agua dulce. Donde la piedra cede ante la arena, la lección cambia de nuevo, y Sandbanks, en el lago Ontario, alberga uno de los sistemas de dunas de agua dulce más grandes del mundo, un relieve formado por el viento que se comporta como un animal andante. Sin embargo, las fuerzas eólicas empujan y tiran implacablemente, arrastrando los granos tierra adentro durante las tormentas y luego dejando que la vegetación los fije en su lugar durante los años más tranquilos, mientras la playa respira. Las dunas migran lentamente. Mientras tanto, el personal del parque cerca pastos frágiles, desvía senderos y observa cómo se intensifican los debates sobre la protección de la costa cada invierno, porque los mismos visitantes que aman las vistas pueden pisotear las mismas costuras que mantienen viva la forma del relieve. El amor puede dañar los paisajes. Como consecuencia, la transición de playa a dunas se convierte en un contrato vivo, y la única manera de conservar esta costa es dejar que cambie, una idea que aún choca con los límites de propiedad y los planes. La flexibilidad preserva los límites. Parte 3. Redes de agua y fuerzas silenciosas, 18 a 26. 18. Las 1000 islas suman más de 1800. Los nombres pueden subestimar la realidad, ya que la región de las 1000 islas en realidad incluye más de 1800 islas repartidas a lo largo del río San Lorenzo, entre Ontario y Nueva York. Sin embargo, la regla de conteo es precisa: una isla debe elevarse por encima del agua durante todo el año y sostener al menos un árbol con raíces para obtener un número. Las definiciones deciden las fronteras. Mientras tanto, esa aritmética crea una cultura fronteriza de pilotos, pescadores, agentes de aduanas y familias campestres que navegan por canales donde un giro equivocado puede hacer que su proa cruce una línea internacional en segundos.
Como consecuencia, las cartas náuticas, los marcadores de alcance y las boyas rojas y verdes se convierten en un idioma compartido tan crucial como el inglés o el francés. Los mapas se convierten en argumentos. Sin embargo, el San Lorenzo es el actor principal porque es la única salida de los Grandes Lagos al Atlántico, un río que transporta minerales, granos y productos manufacturados, pasando por islotes de granito y siluetas de faros con la firmeza de una cinta transportadora. El comercio sigue la corriente. 19. El Valle de Ottawa es una zona sísmica reconocida. El suelo bajo la capital parece tranquilo hasta que se observan los registros y cientos de pequeños temblores recorren el Valle de Ottawa cada año, la mayoría demasiado débiles para percibirlos, pero lo suficientemente persistentes como para tener importancia. Sin embargo, las bandas de magnitud se agrupan en el rango micro abajo, con eventos excepcionales que aumentan aún más, recordando a los urbanistas que la piedra no significa quietud. El silencio se puede medir. Mientras tanto, los códigos de construcción se adaptan discretamente, reforzando escuelas, hospitales y puentes para que las juntas y los puntales perdonen los temblores que llegan sin previo aviso en las noches de invierno o las tardes de julio. En consecuencia, la resiliencia se esconde en las varillas y los pernos mucho antes de que los titulares la noten. La preparación reside en los detalles. Sin embargo, la historia lleva su propio registro, ya que asentamientos anteriores reportaron el traqueteo de ventanas y chimeneas en los siglos XIX y principios del XX, un archivo en papel que demuestra que los sensores actuales no inventaron el problema. La memoria también tiembla. 20. En el Parque Algonquin, una gota de lluvia puede fluir hacia dos océanos diferentes. El agua escribe el mapa con mayor elegancia en la cúpula algonquina, donde una sola gota de lluvia puede elegir fluir hacia el oeste, hacia la bahía georgiana, o hacia el este, hacia el río Ottawa, una demostración viviente de una divisoria continental. Sin embargo, la elección no es aleatoria, sigue la microtopografía, las presas de castor y la sutil inclinación de las losas rocosas que envían un riachuelo a una u otra cuenca. La gravedad es cartógrafa. Mientras tanto, las rutas en canoas se diseñan en torno a esa lógica, con porteos que saltan de una cabecera a otra para que los remeros puedan cruzar la provincia siguiendo las vetas que los viajeros indígenas trazaron mucho antes de que existieran los mapas de papel. En consecuencia, la ruta que se elige se convierte en una tesis sobre a dónde la Tierra quiere que vayas. Los porteos demuestran intención. Sin embargo, esa división también simboliza la decisión, porque las familias que se quedan o se van de pueblos pequeños toman la misma decisión, siguen el camino de menor resistencia hasta que el trabajo o el invierno inclinan la pendiente. Las vidas siguen las líneas divisorias. 21. El gran cinturón arcilloso es fértil, pero está limitado por la estación y la distancia. Los suelos se vuelven generosos en el gran cinturón arcilloso del norte de Ontario, una llanura posglacial donde las ricas arcillas prometen la resistencia de las praderas y surcos rectos para tractores desde Cochrane hacia Kapuskasing. Sin embargo, la temporada de crecimiento es corta, el calendario de heladas implacable y la distancia a los mercados lo suficientemente larga como para borrar los estrechos márgenes antes de que el primer camión llegue a la autopista 11. La fertilidad se enfrenta a un reloj duro. Mientras tanto, gobiernos y colonos alguna vez imaginaron un auge al estilo de las praderas, cultivando parcelas y apilando semillas bajo carteles brillantes que vendían luz solar y optimismo a los recién llegados de Europa y el sur. Como consecuencia, la realidad corrigió el folleto, dejando zonas de granjas exitosas y muchos campos devueltos al heno, los pastos o el rebrote de álamos. Los sueños se reajustaron a escala. Sin embargo, los productores actuales aún extraen valor en periodos de tiempo ajustados, mezclando forraje, granos resistentes y productos de nicho, mientras calibran todo hasta el último día sin heladas. La precisión mantiene viva la esperanza. 22. El río French es el primer río designado como Patrimonio de Canadá. La historia elige corredores, y el río French fue uno de ellos, una ruta para canoas que unía el lago Nipissing con la bahía georgiana a través de cañones guiados por fallas mucho antes de que los europeos le dieran nombre al paisaje. Sin embargo, la designación como el primer río declarado Patrimonio de Canadá honra más que el paisaje, reconoce los viajes indígenas, la gobernanza Anishinaabe y la época en que los viajeros transportaban barriles de pieles por escalones de roca resbaladizos por el rocío. El comercio moldeó los canales. Mientras tanto, la geomorfología del río se lee como un manual, las juntas y fracturas del escudo guían rápidos, remolinos y pozas en una secuencia que los remeros aún memorizan antes de zarpar de los muelles de Dockies o Harley Bay. En consecuencia, la economía recreativa moderna se basa en la misma física que antaño transportaba pieles a Montreal. Los cañones transportan comercio. Sin embargo, la protección formal atribuye un valor a ese recuerdo, estableciendo normas para campamentos, fogatas y motores para que las historias puedan seguir fluyendo con la misma seguridad que la corriente. La protección preserva el paso.
23. El mar de Champlain dejó fósiles marinos bajo las ciudades del interior. Las calles de Ottawa y a lo largo de las tierras bajas del San Lorenzo cubren una antigua costa porque, tras la retirada del último hielo, la corteza deprimida se llenó con el salobre mar de Champlain, que antaño albergó ballenas donde ahora se alzan los suburbios. Sin embargo, a medida que la tierra se recuperaba y el mar se secaba, las conchas y las arcillas marinas permanecieron, dejando capas que ingenieros y paleontólogos aún excavan juntos. Los océanos se desvanecen, los sedimentos hablan. Mientras tanto, esta línea de tiempo abarca desde aproximadamente 12.000 hasta unos 10.000 años antes del presente, una estrecha franja de tiempo geológico que, sin embargo, reescribió los cauces de los ríos y sentó las bases para las granjas y llanuras aluviales actuales. Como consecuencia, la retroexcavadora de un contratista puede levantar una concha de vieira junto a una línea de alcantarillado y demostrar una vez más que el mar nunca se retira por completo. Los fósiles reescriben los recados. Sin embargo, la arcilla marina conlleva una advertencia moderna, ya que las arcillas Leda pueden licuarse bajo tensión y provocar deslizamientos de tierra, un riesgo discreto que los planificadores deben cartografiar con cuidado. El lodo antiguo se mueve rápidamente. 24. Point Pelee concentra aves y mariposas monarca en su pico migratorio. La latitud se convierte en una herramienta en Point Pelee, donde una estrecha lengua de agua se adentra en el lago Erie y concentra millones de reinitas, aves rapaces y mariposas monarca migratorias en un espectáculo estacional. Sin embargo, los meses de mayor avistamiento de aves se concentran en mayo y septiembre, mientras que las monarcas alcanzan su máximo apogeo a finales del verano y principios del otoño, convirtiendo las líneas de árboles y las playas en cortinas vívidas y ríos anaranjados. El tiempo lo es todo. Mientras tanto, el hábitat es frágil y los senderos se cierran o se desplazan para proteger las dunas y la vegetación sensible, mientras voluntarios y científicos registran avistamientos en bases de datos de ciencia ciudadana que convierten la maravilla en datos. Como consecuencia, la gestión se convierte en una coreografía, una danza entre la curiosidad humana y la resistencia de las criaturas que cruzan continentes. La administración tiene pasos. Sin embargo, el símbolo más grande es el movimiento mismo, porque un lugar que parece vacío en enero puede transportar medio hemisferio con un viento cálido en mayo. El vacío nunca está vacío. 25. El cañón Ouimet alberga plantas subárticas muy al sur de su área de distribución. El aire frío hace más que enfriar las manos en el cañón Ouimet, cerca de Thunder Bay. Se hunde y se acumula para crear un refrigerador a nivel del suelo donde las plantas alpinas árticas sobreviven a cientos de kilómetros al sur de su dominio habitual. Sin embargo, la física es simple. El aire frío y denso se drena en una zanja de piedra y permanece en la sombra, convirtiendo las tardes de julio en mañanas de mayo en el fondo del cañón. El clima se esconde en las grietas. Mientras tanto, los visitantes observan desde pasarelas y plataformas diseñadas para mantener los pies, las cámaras y la curiosidad alejados de las mismas cornisas que hacen posible el fenómeno, ya que un solo atajo puede arruinar décadas de lento crecimiento. En consecuencia, la seguridad y la preservación se alinean, recordando a todos que una barandilla puede ser tanto un instrumento científico como una comodidad. Las vallas protegen el futuro. Sin embargo, la presencia de especies del norte tan al sur también advierte que los microclimas pueden enmascarar cambios más amplios, un indicio de que la resiliencia y la vulnerabilidad a menudo comparten la misma dirección. Las contradicciones conviven. 26. El lago de los bosques forma un laberinto de islas y calas. El noroeste se disuelve en un enigma en el lago de los bosques, donde miles de islas y calas fragmentan el horizonte en 1000 decisiones y 100 giros equivocados para cualquiera que abandone el muelle sin un plan. Sin embargo, la costa no es una línea en absoluto, sino un cordón de penínsulas y canales que cruzan fronteras provinciales, estatales y nacionales con silenciosa indiferencia. Las fronteras se difuminan en el agua. Mientras tanto, remeros y pilotos aprenden a interpretar el color de las rocas, las siluetas de los árboles y el viento para adivinar qué estrecho se abrirá en una bahía y cuál terminará en una pared de granito desgastada por el hielo. Como consecuencia, la soledad se convierte en un recurso tan real como el pescado o la leña, porque se puede viajar durante días sin ver la misma orilla dos veces. La distancia multiplica las opciones. Sin embargo, el lago también reúne comunidades, desde pequeñas primeras naciones hasta cabañas de pescadores, cada una construida con la idea de que un laberinto puede ser un hogar si se posee un mapa fiable. La orientación se convierte en cultura. Parte 4. Límites, ilusiones y el fin del camino, 27 a 35. 27. Las tierras bajas de la bahía de Hudson contienen extensas turberas.
El extremo norte de Ontario es un mar de turba, las tierras bajas de la bahía de Hudson, que se extienden a lo largo de cientos de miles de kilómetros cuadrados, donde el esfagno crece a metros de profundidad sobre el permafrost y el musgo que se traga las carreteras al contacto. Sin embargo, esa extensión húmeda es también uno de los grandes depósitos de carbono del planeta, que encierra la antigua luz solar en una oscuridad fría y húmeda que resiste la descomposición y aún más a las excavadoras. El pantano marca el tiempo. Mientras tanto, las limitaciones para el desarrollo aquí son físicas y financieras, ya que la maquinaria pesada necesita carreteras invernales sobre suelo helado y el invierno es más corto que antes, lo que reduce el margen de maniobra para el transporte de mercancías y aumenta el coste por kilómetro. En consecuencia, los pueblos se asientan en zonas altas y planifican según las heladas y las desintegraciones, mientras que los mapas muestran propuestas que nunca llegan a superar la brecha húmeda. La distancia se convierte en riesgo de liquidez. Sin embargo, el simbolismo va más allá de la logística, ya que una provincia que sueña con oleoductos y líneas eléctricas debe lidiar con un bioma que dice, despacio, ahora no, allí no, en un lenguaje escrito por el musgo. La turba veta la prisa. 28. La península de Bruce cuenta con grutas y farallones de piedra caliza frías y cristalinas. Muy al sur, el agua parece tropical a lo largo de la península de Bruce, donde cuevas de piedra caliza y la famosa gruta se adentran en acantilados sobre aguas turquesas poco profundas que solo los más valientes encuentran cómodas en julio. Sin embargo, los pilares de farallones de la isla Flowerpot demuestran la verdadera naturaleza del agua. El viento y las olas cincelan capas suaves en columnas independientes que se inclinan como advertencias contra la belleza superficial. El color engaña a la piel. Mientras tanto, la gestión de visitantes se ha convertido en una ciencia discreta. Ventanas de estacionamiento con horario limitado, sistemas de transporte y pasarelas diseñadas para separar los pies y reducir la aglomeración en salientes frágiles donde un atajo se convierte en 10. En consecuencia, la economía y el ecosistema comparten un calendario con multas y curvas de aprendizaje, porque el amor por un lugar se paga con cuidado, no con huellas. Las multitudes necesitan coreografía. Sin embargo, el frío que pica en los tobillos es el mismo que mantiene la claridad, por lo que la joya peninsular debe su brillo a la incomodidad, una ganga que el paisaje insiste en ofrecer cada temporada. La belleza tiene un precio. 29. Los lagos y bajíos de Muskoka fueron tallados por simas glaciares. La región rural es una lección de geología escrita en azul, porque los relucientes lagos de Muskoka son simas demasiado profundas perforadas por piedras giratorias bajo el hielo y luego pulidas hasta convertirse en bancos de granito rosa que atrapan las hélices de los barcos durante la marea baja. Sin embargo, la estética que hicieron famosos los pintores del Grupo de los Siete, pino descuidado sobre roca, cielo sobre agua esmaltada, también limita la economía a un verano corto y una larga temporada baja. El arte se encuentra con el flujo de caja. Mientras tanto, el empleo estacional circula entre puertos deportivos, alquileres y restaurantes, con los impuestos sobre la propiedad acumulándose sobre los salarios y las facturas de acondicionamiento para el invierno que llegan como informes meteorológicos desapacibles en octubre. Como consecuencia, las familias toman decisiones en enero que los turistas nunca ven en agosto, decidiendo si las cifras pueden soportar otro año de cosechas cortas y altos costos. Las estaciones hacen balance. Sin embargo, el hielo que talló las calas también agrietó el lecho rocoso con fallas que canalizan las tormentas actuales, por lo que incluso la geografía recreativa responde a antiguas presiones cuando los truenos retumban de lago en lago. Las trayectorias de las tormentas aún deciden. 30. Toronto se encuentra a una latitud comparable a la de Florence. El mapa juega otra mala pasada en la línea de latitud, ya que Toronto se encuentra aproximadamente a la misma altura que Florence, y las zonas vitivinícolas del sur de Ontario lo demuestran con Riesling, Chardonnay y fruta tierna que se beneficia de algunas semanas adicionales de los lagos Ontario y Erie. Sin embargo, la moderación del lago es un regalo con matices, suavizando las heladas primaverales y el frío otoñal en la costa, mientras que los huertos del interior se arriesgan a una mala noche de mayo. El calor tiene un margen estrecho. Mientras tanto, el núcleo urbano traduce la latitud de mercados laborales y flujos migratorios en lugar de viñedos, absorbiendo a los recién llegados cuyos idiomas convierten las paradas de tranvía en notas a pie de página del censo, mientras que el coste de la vivienda impulsa el horizonte hacia arriba. En consecuencia, el atractivo de la ciudad se opone al empuje de la región, y la decisión de quedarse o irse a menudo depende de si esa semana extra de calor se percibe como una oportunidad o como un agotamiento. El clima se encuentra con el alquiler. Sin embargo, el simbolismo importa porque los canadienses que viven tan al sur como en partes del norte de Italia todavía se congelan en las aceras en enero, lo que demuestra que la latitud es solo la primera línea de la historia meteorológica. Las líneas no cuentan los inviernos. 31. El lago superior genera olas y peligros a escala oceánica.
El lago superior nos recuerda a todos porque los marineros lo llaman mar interior. Su enorme alcance convierte los sistemas de tormentas en olas que pueden recorrer todo el lago y convertir la costa norte de Ontario en promontorios fortificados. Sin embargo, la física de las olas aquí es simple e implacable, ya que los vientos prolongados sobre aguas extensas forman paredes escarpadas y frías cuyos periodos y direcciones cambian más rápido que una embarcación pequeña. La recuperación multiplica el peligro. Mientras tanto, los peligros marítimos salpican los mapas, cabos sin iluminación, niebla repentina y desembocaduras de ríos que derraman troncos tras las crecidas, por lo que las comunidades costeras miden la seguridad con radios meteorológicas, rompeolas y la disciplina para cancelar planes. Como consecuencia, la economía de estos pueblos se ve afectada, ya que un día de pesca perdido o una carga desviada se convierte en un balance más delgado en lugares donde los márgenes ya dependen de temporadas cortas. Las tormentas hacen contadores. Sin embargo, la misma violencia esculpe miradores y parques que atraen visitantes en los meses más tranquilos, lo que significa que la prosperidad de la costa está literalmente tallada por las olas que la asustan. El riesgo crea paisajes. 32, Fathom 5 y la península de Bruce forman un sistema interconectado de parques terrestres y marinos. Aquí, la conservación es un mosaico más que una valla, ya que el Parque Nacional Marino Fathom 5 y el Parque Nacional Península de Bruce unen cuevas submarinas, acantilados y riscos coronados de cedro en un único sistema protegido. Sin embargo, los vínculos kársticos son más profundos que la señalización. El agua se filtra a través de las juntas para alimentar manantiales y dolinas, mientras que las cavernas submarinas mantienen la misma gramática de la piedra que los acantilados superiores. La roca se repite. Mientras tanto, los planes de gestión coordinan los amarres de buceo con el cierre de senderos y los estudios de fauna con transporte para visitantes, una coreografía a través de dos medios que trata un naufragio y una orquídea rara como vecinos. En consecuencia, la región modela cómo la protección puede escalar cuando la geología, la ecología y el turismo comparten una estrategia en lugar de luchar en los tribunales. La política refleja el lecho rocoso. Sin embargo, el sistema compartido también distribuye la presión, por lo que el éxito en mantener la seguridad en una cala puede impulsar a las multitudes a otra, un recordatorio de que la protección es un verbo continuo, no una victoria. La administración nunca termina. 33. Las Badlands de Cheltenham son esquisto rico en hierro moldeado por la erosión. No muy lejos de las subdivisiones, el suelo se tiñe de rojo marciano en las Badlands de Cheltenham, donde el esquisto de Kenston se erosiona formando cárcavas acanaladas cuyas capas blandas ricas en hierro ondulan como una ola detenida. Sin embargo, durante años, los pies humanos aceleraron la erosión hasta que las medidas de remediación cercaron las colinas, construyeron pasarelas y obligaron a las cámaras a grabar desde una distancia que simula respeto. El acceso necesitaba reglas. Mientras tanto, el sitio se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la curiosidad puede dañar lo que ama, porque cada atajo corta nuevos riachuelos que se multiplican bajo la lluvia, convirtiendo una huella en un patrón de movimiento rápido. Como consecuencia, los administradores sopesan la educación frente a la aplicación de la ley y descubren que una buena señalización es una forma de ingeniería cuando el sustrato es frágil. Las palabras pueden contener colinas. Sin embargo, el horizonte de la ciudad cercana, visible en días despejados, acentúa el contraste. Marte cerca de los suburbios recuerda a los residentes que la geología no está en otro lugar, sino en el suelo bajo el que viajan. La proximidad redefine el asombro. 34. Se llega a Moosonee por tren en lugar de por carretera. En la bahía de James, el pavimento se detiene antes de que suba la marea, y Moosonee se conecta al sur mediante el Polar Bear Express, una línea ferroviaria vital que transporta personas, comestibles y reparaciones a través de un pantano que rechaza el asfalto. Sin embargo, la mitología de las carreteras de hielo muere rápidamente aquí, porque la congelación y la rotura son calendarios, no garantías, y una semana con nieve derretida puede dejar varada una carga que ya se contabilizó 2 veces con márgenes estrechos. El invierno no es una promesa. Mientras tanto, los horarios ferroviarios se combinan con las temporadas de barcazas y las realidades del transporte aéreo de mercancías, por lo que una caja de tornillos puede viajar en 3 modos de transporte en 500 kilómetros, mientras que un dentista llega en un día despejado y se marcha antes que un sistema. En consecuencia, la cultura y el comercio se adaptan a los horarios, y el coste de un tomate o de un filtro de combustible explica más sobre geografía que cualquier conferencia. Los precios hablan por sí solos. Sin embargo, la puerta exclusiva para trenes también protege idiomas, familias y rutas de caza del tráfico vehicular que borra los límites, una bendición que desde lejos parece un inconveniente. El aislamiento preserva la identidad. 35. Babakini y Ketiko permiten semanas de viaje en canoa sin carreteras.
Al oeste de la cabecera del ferrocarril, las rutas se entrelazan a través de Babakini y Quetico, donde los remeros pueden recorrer cientos de kilómetros por lago y porteo sin cruzar una sola carretera, moviéndose como lo hacían antaño los comerciantes, acarreando y cargando. Sin embargo, la métrica de la naturaleza aquí no son solo hectáreas, sino la continuidad, la capacidad de recorrer largas distancias sin ver cables, faros ni el resplandor de una granja al anochecer. El silencio se vuelve medible. Mientras tanto, el legado del porteo es literal: canoas de cedro, mechones y nombres grabados en los márgenes de viejos mapas, que conectan el Musquet con la Roca y los arroyos Colorte con las grandes aguas donde los colimbos se elevan como remos. Como consecuencia, la región enseña una forma de libertad con reglas: lleva lo que lleves, respeta las prohibiciones de fuego y trata cada aterrizaje como prestado. La libertad tiene sus condiciones. Sin embargo, la decisión de buscar o huir de esos espacios dice tanto sobre Ontario como cualquier censo, porque algunos se van cuando la distancia reduce los ingresos y otros se quedan porque la distancia define el significado. Las decisiones trazan vidas.